Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. También les recuerdo y agradezco a los seguidores que tenemos en nuestra nueva cuenta de Instagram, @gerenciaparatodos. Miren, en todas estas redes sociales tenemos información útil para que apliques la gerencia en tu vida y seas más feliz y productivo. Tenemos artículos gerenciales resumidos, la guía laboral, el blog de intercambio gerencial, entre otras aplicaciones. También hemos integrado a través de nuestra red AXN, thinktank.com, a muchísimos analistas nacionales e internacionales que comparten información con nosotros y que inclusive se comunican con nosotros en nuestros diferentes programas de radio, televisión y web a través de instrumentos como Skype. También les recuerdo que en nuestra página de YouTube Gerencia para Todos está toda la colección de programas radiales y televisivos de Gerencia para Todos, de modo que puedes compartir cualquiera de sus temas. Hoy vamos a conversar sobre libros productivos, en especial el libro El fin del poder del doctor Moisés Naim. Para este tema nos acompaña Alejandro Nieves, que toca los temas de liderazgo aquí en Gerencia para Todos. Bienvenido, Alejandro, como siempre. Y queremos comentar las características de este libro, entre otras cosas, porque plantea varias tesis dentro de este libro el doctor Moisés Naim, y muchas tienen que ver con la libertad individual. Esta es una interpretación muy propia de Rafael Nieves, la libertad individual, y según Moisés Naim, según él, la pérdida de lo que sería o ha sido el poder tradicional. Entonces vamos a comenzar, vamos a llamarlo debate productivo sobre este libro. ¿Cuáles son tus primeras consideraciones en cuanto a la misión de este libro? ¿Qué piensas que persigue Moisés Naim con este libro? ¿Cuáles son sus ideas fundamentales? La idea fundamental de este libro es que cada día los poderes tradicionales, bien sea religiosos, políticos, económicos, se enfrentan a una serie de actores insurgentes que él denomina micropoderes, que de alguna manera le restan el poder tradicional que estos poderes tenían. Claro, ahora yo digo, dentro de lo que podemos discutir de la historia del mundo, que eso ya ha ocurrido a lo largo de la historia del mundo. Voy a colocar un ejemplo sencillo, el caso de Napoleón Bonaparte, que luego de que existía en Francia el absolutismo, luego de que vino una revolución francesa donde él era un minúsculo actor, pues era un funcionario militar de un rango menor. Bueno, después se convirtió en emperador de media Europa, ¿no? Entonces, un caso interesante, me remito a ese caso de la historia, porque pienso que eso ha ocurrido varias veces en la historia del mundo, pero bueno, no voy a salirme del punto, vamos a seguir con los puntos del doctor Naim. Lo que plantea Naim, sin embargo, es que la época que estamos viviendo, con una población más educada, mejor alimentada, con mejores conocimientos, sí, con acceso al conocimiento global, de alguna manera le pone a los poderes tradicionales una tarea difícil. Sí, hay más información. Hay más información, la gente es más reacia a la manipulación, la gente conoce técnicas también de manipulación, sabe cuándo lo están manipulando, de tal manera que esos poderes se ven restringidos por estos micropoderes. Y Naim nos habla que esa pérdida de poder se plantea en diversos ámbitos, en el político, obviamente, en el religioso, en el económico. Bueno, inclusive si vemos la tapa del libro, El fin del poder del doctor Moisés Naim, en la tapa del libro agrega como subtítulo, dice, empresas que se hunden, militares derrotados, papas que renuncian y gobiernos impotentes, cómo el poder ya no es lo que era. Es interesante el planteamiento. Ahora, yo insisto en el punto de que de alguna manera a lo largo de la historia esto ha ocurrido varias veces y también en el mundo de los negocios. O sea, es increíble, creo que Moisés Naim lo relata ahí,
el hecho de que empresas pequeñas, lo que ahora está de moda, que llamamos entrepreneur o emprendedores, empresas pequeñas que quizás surgieron hace 10, 12 años, ahora son un blue chip en Wall Street, por ejemplo, y tienen las más altas valoraciones, que es un fenómeno increíble. Sí, pero de alguna manera, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué estas empresas de alguna manera insurgen? Porque las barreras usualmente que existían de entrada a esos poderes, bien sea la economía, la política y la religión, cada vez son más fáciles. O sea, en los actuales momentos, plantea Naim, el poder es fácil de obtener, difícil de mantener y fácil de perder. Inclusive, él habla, por ejemplo, en el ámbito empresarial, que cada vez los ejecutivos de alto rango pasan menos tiempo en sus posiciones. ¿Y dónde pasan el tiempo entonces? No, o sea que son presidentes y ese periodo presidencial de la empresa es corto, igual que el ciclo de los productos. Entonces él dice que ahorita hay 3 tendencias que de alguna manera degradan el poder. Esas tendencias son, en primer lugar, la revolución del más. Ajá. Ahorita ¿Qué es eso? hay más gente, hay más países, hay más empresas, la gente es más educada, la gente es más saludable. Sí. También está la revolución de la movilidad. O sea, la movilidad es más fácil ahorita. Cuando mencionas la movilidad, me imagino que tiene que ver con aspectos como que cada vez está más presente el trabajo, por ejemplo, de las casas, o las personas trabajan en la calle o con sus smartphones y también se trasladan, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, digamos, sin límites a trabajar en cualquier lugar, de modo que es más raro ver el empleado, hablando del tema empresarial, tradicional sentado en un escritorio. Mucha gente trabaja a distancia, me imagino que tiene que ver con eso. Y la tercera fuerza es la revolución de la mentalidad. Okay. Justamente por el hecho de que la gente es más educada, los valores de esas personas están cambiando y de alguna manera se ha producido una desconfianza en el liderazgo tradicional. O sea, la gente mundialmente está cuestionando los liderazgos. ¿Por qué? Porque justamente hay un cambio de mentalidad. Ahora, ese cuestionamiento de los líderes tradicionales, yo insisto también, históricamente se ha dado. Es decir, cuando un liderazgo no es completo, cuando un liderazgo tiene fallas, cuando un liderazgo está montado, es decir, es un liderazgo quizás de marketing, que hay muchos en el mundo, hay muchísimos, y siempre, históricamente, para hablar, por ejemplo, de los Estados Unidos, siempre se recurre al liderazgo tradicional, por ejemplo, de Kennedy. Y han pasado varios presidentes, salvo algunos casos que se destacan, quizás el caso de Reagan o de Clinton, pero luego hay presidentes que luego de Kennedy han pasado y no han tenido esa huella tan firme en el tema de denominarse grandes líderes. Entonces, si un líder está montado, pues un líder se va a caer. Ahora, si un líder está bien constituido, independientemente de las fuerzas nuevas que existan, si ese liderazgo está bien asentado, debería soportar el fin del poder que menciona Moisés Naim. Sí, ¿Qué piensas tú? De hecho, Naim dice, no es que van a desaparecer los poderes tradicionales, las grandes empresas y algunos gobiernos autocráticos del mundo seguramente van a seguir, pero con cierta dificultad, porque justamente el conocimiento se dispersa a través del globo con una velocidad asombrosa y también llega a esos países. Mira, otra cosa que yo observo también en el libro del doctor Naim, y también lo observo, un fenómeno de experiencia que cualquiera puede tener, es que cada vez más se derrumban los paradigmas. Es decir, cuando alguien llega a una empresa y dice, mira, es que yo me gradué en Harvard y yo soy el nuevo gerente de finanzas, por ejemplo, y yo soy un experto financiero, y en el ejercicio de esa función, por ejemplo, en economías difíciles como la venezolana u otras economías del mundo, pues ese personaje de Harvard como que no funciona. Quizás funciona en países que se adaptan al mundo académico o al mundo tradicional y ahora, como bien dice Naim, estamos enfrentados a cosas nuevas. Entonces quizás ese conocimiento tradicional
académico y de la Ivy League o de otros centros mundiales del conocimiento, también como que está en cuestionamiento. Claro, ¿no? precisamente por este cambio de mentalidad. O sea, el público no basta que le diga, mira, yo soy de Harvard, yo me gradué en Sí, Stanford, sí. sino que de alguna manera tienes que demostrar la aplicación de esos conocimientos que tú has En adquirido. el mundo real que es tan cambiante. De hecho, también Naín en alguno de sus capítulos habla de que inclusive esas universidades de alguna manera también están siendo Sí. atacadas por las nuevas tecnologías, pues, cursos en internet. Sí. Y de hecho, Es más democrático el conocimiento. claro, y de hecho ellos han tomado, vamos a decir, la iniciativa de un salto adelante y se han adelantado y de alguna manera han puesto a disposición de un público mayor. Claro, es que cuando cursos en línea. cuando ocurren estos accidentes, vamos a llamar históricos o de liderazgo o de poder, porque el tema es un tema que siempre ha sido pues, buscado por todos, llegar a esa fórmula mágica del poder que inició, pues, hablando de libros clásicos, Maquiavelo con El Príncipe, que quizás esos principios siguen siendo los fundamentales a la hora de que examinas cualquier liderazgo. Al final siempre hay que volver a lo básico. Pero es interesante cuando la velocidad de los cambios aumenta, que es lo que siento que expresa Moisés Naím en el libro, el tema es que aumenta la velocidad de los cambios, entonces tienes que adaptarte muy rápidamente o surge otro líder, como ocurre también en el mundo pop, por ejemplo, en el mundo de la música, que surgen cualquier cantidad de artistas. Ahora, al final, cuando anuncian, miren, vienen de nuevo en concierto de Rolling Stones, Llena el ahí concierto. están los Rolling Stones. Pues. Entonces, ahí como que para las cosas que son buenas y están bien constituidas, No se pareciera aplica- que no se aplica el fin principio. del poder. Claro, si hablamos del mundo pop, mira, no sé cuántos grupos han surgido desde los Rolling Stones y los Beatles, y cuántos han salido, y cuántos han entrado y vueltos a salir, y cuántos se mantienen en el poder. Entonces esos casos de negocios me interesan muchísimo, Claro. lo vamos a examinar en futuros programas. Es Tú decir, lo cómo se que planteas mantienen. es que de alguna manera la calidad del poder de alguna Influye. manera no se va a ver influenciado por esta Por esa tesis del fin del poder. Claro, es que yo lo veo así porque si a la velocidad del cambio es tal, que yo ahí estoy de acuerdo con Moisés Naím, pero sobre aquellos que ejercen el poder de una manera pues legítima, con algo que tiene una calidad que los seguidores todavía aprecian y buscan, bueno, ese liderazgo y ese poder se mantendrá. Pongo el ejemplo básico del mundo pop. En el caso del mundo pop de los Rolling Stones, de alguna manera los Rolling Stones son flexibles. O sea, ellos Sí. han mantenido un producto que tiene ciertas características, pero siempre, vamos a decirlo, que lo adornan Sí, pero- con la estética y, Puede ser, pero tú y te con el imaginas, arte del momento. ¿Tú te imaginas un concierto de los Rolling Stones al final que no toquen I Can Gain No Satisfaction? ¿Qué pasaría en la audiencia? La gente no le gusta. Y la canción es de 65. creo. 1965. Entonces, yo insisto en eso. Es decir, cuando algo está bien hecho, podrán ocurrir muchas cosas, pero todo el mundo busca eso. Pasa también con las marcas. Es decir, hay marcas, pues puedo mencionar algunas, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, para nombrar una marca europea. Y ahí están, siguen todavía ahí, y han surgido muchísimas empresas automotrices. Y ellos siguen ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos tienen una fórmula o están inoculados con algo, con una vacuna anti el fin del poder. Y así ocurre también con muchos líderes. No voy a mencionar ninguno, cada quien que saque sus conclusiones. Es decir, que han pasado gobiernos, han pasado presidentes, han pasado momentos históricos, cayó el muro de Berlín y esos líderes siguen ahí. Sí, pero Entonces es interesante examinar eso, A por eso le veces- invitamos a leer este libro, muy interesante y de mucho debate. bueno, por cierto. muchas veces la excepción confirma la regla, ¿no? Puede ser. Ahora, otra cosa que es de interés, pues, seguro para muchísima gente que nos está viendo en sus casas, es cómo podemos aplicar, cómo piensas tú que podemos aplicar los conceptos que Moisés Naím expresa en su libro El fin del poder. ¿Cómo podemos nosotros en nuestras casas aprender de este libro? Las personas que nos ven, los estudiantes,
las amas de casa, los emprendedores. Es decir, todo. La gerencia es para todos, recuerden eso. Bueno, yo creo que justamente con el cambio, con la revolución de la mentalidad, tenemos que cambiar nuestras mentes de tal manera que nos permita ser mejores líderes de nuestra propia vida. Y justamente, de alguna manera, no tener ideas preconcebidas acerca del poder. Muchas veces la gente se abstiene de ejercer el poder porque cree que no lo puede ejercer, que el poder es simplemente hecho para los grandes políticos, líderes, los políticos. Los líderes empresariales. Resulta que el poder es algo que todos necesitamos desarrollar. Todos de alguna manera tenemos que influenciar a otras personas para que hagan o dejen de hacer algo. De tal manera que yo creo que el aprendizaje que podemos sacar del libro de Naín es eso, que necesitamos un cambio de mentalidad que nos permita aplicar el poder de una forma ecológica, por cierto. Sin hacer daño. Como siempre decimos, el liderazgo para todo y en gerencia para todo. Y ser flexibles, o sea, no tener paradigma en el sentido de que sí podemos ejercer nuestro poder. Mira, yo estoy tan de acuerdo en eso que he ido a varias conferencias de gurús, pues del tema del liderazgo y del poder. Y cuando converso con la gente que va al curso, me he dado cuenta que dentro de los participantes hay mejores líderes que quien está dictando el curso. Con lo cual se confirmaría una de las tesis. Confirmo alguna de las tesis de Moisés Naín. Y vamos a presentar en futuros programas, por cierto, las opiniones de nuestros televidentes y cuál es su visión del poder. Y van a darse cuenta todos de que muchísima gente tiene altísimas capacidades de liderazgo y de poder y que sencillamente, como dices tú, quizás no se han atrevido a traspasar ese límite que este libro nos invita a traspasar. Bueno, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos y por supuesto queremos recordarles a todas las personas que nos ven que pueden chequear en nuestra página web y en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter, @gerenciatodos y de Instagram, @gerenciaparatodos.com, todos los programas y todos los comentarios que hemos realizado sobre muchísimos libros que despiertan la capacidad de liderazgo y de aplicación de la gerencia en todos. Alejandro, un mensaje final sobre el libro. Yo creo que este libro tiene que ser leído por todos para comprender las nuevas fuerzas que están cambiando el mundo, de tal manera de adelantarnos a ese cambio y adaptarnos a él de una forma productiva. Bueno, y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos.